Señoras y señores, muy buenas noches y bienvenidos todos a la hora 22. Antonio Siriaco, reputado economista de la República Dominicana, está con nosotros hoy día. Agradecemos su presencia acá. Profesor Siriaco, gracias por acompañarnos en la hora 22 y por supuesto, mi primera pregunta es en referencia al 27 de febrero que acaba de pasar. El presidente de la República pues hizo un discurso como presentación, como es protocolar, constitucionalmente está establecido ante la Asamblea Nacional, de rendición de cuentas. Entonces, hay aspectos económicos que el señor presidente de la República trató en esa pieza oratoria que me gustaría que usted, a grandes rasgos, pueda decirme cuál es su opinión en ese sentido, primero general y luego ir particularizando algunos aspectos. Bueno, Gregory, en primer lugar quiero agradecer tu gentileza por invitarme a la hora 22. Y déjame decirte, entrando a tu pregunta, se vislumbraba que el discurso del señor presidente de la República fuese un discurso con una gran connotación de lo económico. El tema económico durante el último año verdaderamente fue noticia, producto de situaciones externas, básicamente, que prácticamente generó una eclosión, vamos a decir, la guerra de Rusia y Ucrania, y eso impactó una parte importante de la economía mundial. Y la República Dominicana, como es un país integrado, claramente eso tuvo repercusiones importantísimas. Y a partir de febrero del año pasado, comenzó con fuerza a aparecer el fenómeno de la inflación en la República Dominicana. Los bancos centrales comenzaron una especie de cambio de postura en su política monetaria, y de una política monetaria un tanto acomodaticia que inducía a tasas de interés bajas, producto de la pandemia. Entonces hay un cambio de postura. Ya la política monetaria no es una política flexible, acomodaticia, sino mucho más restrictiva. Eso encareció el coste del dinero, y todo eso era para enfrentar la inflación. Igualmente surgió... Aquí dio resultado. Bueno, evidentemente que ha dado resultados donde se ha aplicado, porque ha sido fuerte, en cierta manera, la restricción de todo el medio circulante, ¿no? Pero concomitantemente también hubo una reacción de la política fiscal. Los gobiernos comenzaron a establecer subsidios básicamente al precio de los combustibles. En el caso de la República Dominicana, el gobierno fijó los incrementos en los precios de los combustibles. Hubo también subsidio a la tarifa eléctrica, al sector eléctrico. Hubo subsidio a los fertilizantes. Hubo programas incluso para contener y mejorar los niveles de ingresos de la población más de bajos ingresos, subsidio a los alimentos. Es decir, que el presidente de la República, en su alocución, el tema económico básicamente fue el tema central. Y todo esto por el hecho mismo de que la economía dominicana, dentro de ese contexto, tuvo un crecimiento cercano, en la vecindad del 5%. Y quizás no es el crecimiento tradicional que ha tenido la economía dominicana en los últimos años, que ha sido un crecimiento de 6%, 6.3%, pero cuando uno ve el contexto en el cual se desarrolló esta situación, la economía dominicana fue una de las economías el año pasado que tuvo un crecimiento por encima del promedio de América Latina. Claro, el presidente de la República, en un discurso lleno de optimismo, muchas veces, y no muchas veces, se refería incluso más allá de su último año de rendición de cuentas. Es muy normal que los presidentes asuman una posición extremadamente optimista. Mencionó una cantidad importante de obras que estaban paralizadas, que todavía no se han concluido, pero es una manera de arengar a la gente y de, en cierta manera, expresar que los gobiernos están haciendo cosas.
si tú analizas, por ejemplo, el presidente comenzó con el tema del crecimiento y luego se fue por sectores. Dijo, bueno, sector agropecuario, un sector que ha venido dando la cara. Es un sector que nosotros lo vamos a proteger con el tema del DERECAFTA, porque en el año 2025 ya prácticamente se produce una especie de desmonte total de los aranceles y los productos, y básicamente el arroz, que se produce en los países que son signatarios del DERECAFTA, van a entrar a la República Dominicana con tasa cero. Entonces el presidente de la República lleva a un grupo de productores, pero pasó igual también con el tema de las zonas francas, que las zonas francas crecieron un 9%, que generaron 192.000 empleos, y pasó lo mismo también con el tema del turismo, que evidentemente hubo un proceso de reactivación importante del turismo, y todo eso le dio una connotación en un año preelectoral, una connotación ya de reelección. Ese es básicamente el mensaje político, ¿no? De lo económico entonces se pasa del optimismo y luego eso se lleva a lo político, ¿no? Y envía esa señal. Ahora, elementos que entendemos nosotros que hay que analizarlo con más cuidado. Y ya entrando a los aspectos mucho más técnicos y dejando atrás todo el tema político. Por ejemplo, el presidente de la República tocó el tema de la deuda pública. El tema de la deuda pública siempre es un tema que debe ser de cuidado. Si bien es cierto que la deuda consolidada con respecto al Producto Interno Bruto hubo una reducción relativamente mínima de un 61 a un 59% del PIB, no es menos cierto que la deuda hay que verla en función también del tamaño absoluto de su crecimiento. Es decir, estamos hablando de que tenemos una deuda hoy en día, una deuda consolidada que sobrepasa los 60.000 millones de dólares. Y yo creo que eso es un elemento de cuidado. Nosotros no podemos entrar en una burbuja de tal forma que si una calificadora de riesgos te dice, mira, tú vas a pasar de BB menos a BB, es decir, que te acerca un tanto a un país que tiene un grado de inversión, eso no significa que nosotros tenemos que seguir tomando prestado. Y con eso hay que tener mucho cuidado. Y todos los créditos y todos los préstamos que la República Dominicana tome, tiene que ser básicamente para inversión. Préstamos que tengan una alta tasa de retorno. Porque al final, Gregory, si tú te endeudas demasiado y tú no transformas ese pasivo en un activo, tú estás comprometiendo prácticamente la generación futura. Y eso es un elemento que yo siempre he querido y trato de resaltar. Otro elemento que el presidente de la República se refirió, y lo hizo, Gregory, en términos de quizás hasta medio chistoso, pero a eso hay que dar una connotación, obviamente, mucho más seria, en el sentido de que se refirió a un grupo de jóvenes economistas, donde le presentaron una especie de construcción de un índice pollo, emulando el famoso índice Big Mac, sí, que la prestigiosa revista británica The Economist presenta, y lo presenta el Big Mac para ver el poder de compra que tienen las monedas a nivel del mundo. En este caso, esos jóvenes le presentan una propuesta para precisamente construir un índice que te permita ver la capacidad de compra del salario mínimo. Y hacen la comparación y te dicen, mira, si tú comparas el salario mínimo promedio actual, 16.500 pesos, entre el precio del pollo promedio, 83, si lo comparas con el 2011, que en ese momento, en el 2011, el salario mínimo era 7.500 pesos, y lo divide entre el precio del pollo, en ese momento que eran 55, eso te dice que hoy, con el salario mínimo que tenemos, podemos comprar más pollo que en el año 2011. Es decir, ahora podemos comprar 198 libras, 196 libras, y en ese momento creo que era 155. Y te dice luego
Eso significa que el poder de compra del salario mínimo hoy es un 42% mayor que en ese momento. ¿Y es tan así? Ojo con eso, porque mira qué ocurre. Tú estás hablando del 2011. ¿Quién gobernaba en el 2011? ¿Quién gobernaba en el 2012? ¿Quién gobernaba en el 2013? ¿Quién no gobernaba en el 2014? Eran otros gobiernos. Y se supone que el salario mínimo viene subiendo, ¿verdad? Porque cada 2 años se va. ¿Qué significa eso? Que tú le estás atribuyendo, sin darte cuenta, un mérito a un periodo que no es el actual. Lo correcto hubiese sido, para ver cuál ha sido la contribución precisamente del periodo del presidente Luis Abinader, era 2020, 2023 o 2022. Dentro de su mismo periodo. Claro, para ver si hubo una mejoría en la capacidad de compra, obviamente, del salario mínimo. ¿Por qué? Porque tú observas, Gregory, hay un elemento importante. Es cierto que aquí el salario mínimo ha venido mejorando con todos los gobiernos, va subiendo, porque es un proceso que es una negociación que se da a partir del comité de salario entre trabajadores y empleadores. El sector público es sencillamente una especie de regulador y de armador, pero esos acuerdos se dan a partir de esos dos sectores. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Bueno, tú estás dándole el mérito, quizás sin darte cuenta, a otros gobiernos que contribuyeron también a ese 42%. Entonces, la pregunta que uno se tiene que hacer es, al margen de que ha mejorado el salario mínimo en la República Dominicana, pero todavía el salario mínimo está muy por debajo del coste de la canasta básica, de lo más pobre incluso. Porque la canasta básica del más pobre, los que están en el primer quintil, Gregory, esos conceptos quintiles, por eso me gusta cuando escribo definirlo. Un quintil no es más que una métrica que te agrupa a los grupos sociales. El 20% más pobre está en el quintil 1 y el 20% más rico está en el quintil 5. Entonces, y el Banco Central le calcula en cada uno de esos quintiles cuál es el coste de la canasta básica. Porque mi canasta quizás es diferente a la canasta de los Vicini. O la canasta de nosotros es diferente a la canasta del que estaba limpiando zapatos. Por lo tanto, si yo comparo el salario mínimo más alto, ahora mismo, el oficial, que son 21,000 pesos, Gregory, que no todo el mundo gana 21,000 pesos, sino que hay salarios mínimos más bajitos, un 12,000 pesos, 14,000 pesos. Pero de ese grupo, aquí hay 13 salarios mínimos, Gregory. Wow. Entonces, ¿qué hizo el presidente? Y bueno, le dieron un promedio, 16,500 pesos, el salario promedio mínimo. Cuando tú lo comparas ese salario con el coste de la canasta básica del quintil más pobre, son 25,900 pesos. Entonces, no alcanza. ¿Tú estás entendiendo? Entonces la gente lo ve. Por eso que hay que explicar. Por eso que el presidente, que él es economista, tiene esa condición, no solamente político y empresario, sino también economista, lo dijo básicamente lo dijo en forma hasta de chanza, que ese grupo de jóvenes, porque cuando tú entras a los aspectos de la rigurosidad económica, tú te das cuenta que muchas veces eso te puede meter ¿verdad?, en una trampa, tú puedes caer en una trampa. Entonces, cuando tú dices, bueno, el que gana el salario mínimo más alto en la República Dominicana son 21,000 pesos, y cuando va a comprar su canasta son casi 26,000 pesos, yo, oye, tengo un déficit de 4,000. Y eso, que estamos haciendo esa comparación, pero la canasta básica promedio de los 5 quintiles es de 44,000 pesos, Gregory. 44,000. 44,000. Entonces, ojo con eso. Muchas veces lo importante fue lo que al final dijo el señor presidente de la República, que su gobierno se compromete a que el incremento del salario mínimo sea mayor que el incremento de la inflación acumulada. Eso estuvo bien, porque tú sabes qué ha ocurrido, Gregory, que en estos 2 años la inflación acumulada del 2022 y del 2021
suman un 16%. Un 16%. Entonces, eso significa que mínimamente el incremento del salario que se va a discutir ahora tiene que ser mínimo un 16%, no menos, más. Y si tú le sumas que hay una productividad que se acumula, estamos hablando de que eso tiene que estar por encima del 20%, 25%. Profesor, Para que eso sea un incremento justo. Pero generalmente los empresarios no toman en cuenta la productividad. Pero claramente que el discurso del señor presidente de la República, la última parte fue correctísima, diciendo no. Al margen de esa propuesta, yo tengo el compromiso de incrementar, y básicamente fue un mandato que le dio a las autoridades de esa área, de que impulsen un incremento de salario por encima de la inflación acumulada. Y en el caso del aumento del salario mínimo, muchas veces ocurre, y hemos visto, que cuando hay estos incrementos a través del tiempo, es como una carrera, el salario aumenta, pero entonces el nivel de precios le cae atrás a ese salario que recién aumenta. No, mira, Gregory, no es tanto así, no es tanto así, porque déjame decirte lo siguiente, siempre ha habido incremento de salario. Pero siempre ha habido aumentos de precios. Pero no, la inflación ha estado controlada, estuvo controlada. Okay. El tema de la inflación surge con fuerza con el tema de la guerra. Nosotros siempre hemos tenido inflación que no pasaban de 2 dígitos. Es decir, una inflación de 6, de 7, de 5, de así, pero más cercano al 5 que al 7. El año pasado fue que la inflación anualizada llegó a estar en un momento hasta 9.65, casi cercano a 10. Y eso la gente lo sintió, y lo sintió más porque esta ha sido una economía que tradicionalmente los niveles de inflación habían estado estables, cercano a la meta. Pero el año pasado y todavía este año, los niveles de inflación prácticamente están casi 2 veces la meta que se ha trazado el banco. El banco se traza una meta de un 4. Durante mucho tiempo se la ha trazado. Eso significa que los niveles de inflación pueden llegar a 5 porque es 4% más 1 o menos 1. Puede llegar a 5 como un techo, y como un piso puede llegar a 3. Esa es la franja que el banco plantea. Entonces, ¿qué ocurre? El año pasado eso se tornó un tanto difícil. Los precios del petróleo se incrementaron, el precio de las materias primas, de los commodities, el trigo se incrementaron incluso todos los costos de producción de los insumos para la construcción, todo eso. El transporte, y el gobierno tuvo que establecer una política de subsidio, que lo dijo el presidente de la República. Destinaron más de 70.000 millones de pesos solamente en subsidios. Y eso para contener los niveles de inflación, porque si esos subsidios no se hubiesen aplicado, la inflación hubiese sido el doble, hubiese sido como un 15%. Hay subsidios, vamos a hablarlo después para que usted no tenga ninguna interrupción, Sí. Después de la pausa, pero hay subsidios que aparenta van a permanecer unos días largos dentro de nosotros, entre nosotros, claro, como es el subsidio a los combustibles, claro, y el subsidio a los fertilizantes. Correcto. Vamos en breve a retornar con el profesor Antonio Siriaco, economista dominicano. Volvemos en breve. Continuamos conversando con el economista Antonio Siriaco. Me gustaría que esa parte del subsidio a los combustibles, el subsidio a los fertilizantes, de acuerdo a su experiencia y a la realidad de nuestra economía y a la necesidad que hubo de implementar esas medidas en su momento, ¿qué tiempo o de qué dependen que permanezcan en el tiempo esos dos subsidios? Mira, Gregory, yo creo que hay 2 elementos importantes
para responder a esa pregunta, que matizan o matizarán ese mantenimiento de los subsidios. En primer lugar, estamos en un proceso ya de año preelectoral y posiblemente electoral el próximo año. Y es difícil que el gobierno permita que precios importantes como el precio de los combustibles se disparen, o el precio de los fertilizantes, que son insumos importantes para la producción de bienes que son determinantes en la canasta básica, como el caso del arroz, o el caso, por ejemplo, del pollo, que utiliza una cantidad de insumos, maíz importado, igualmente que la producción porcina. Entonces, es difícil que el gobierno en esta etapa se desprenda de una forma u otra de los subsidios. Y si vuelven a las condiciones que dieron origen a el establecimiento de esos subsidios, entiendo que el gobierno va inmediatamente a establecer subsidios otra vez o incrementar los subsidios. Y en segundo lugar, claramente está el tema, por ejemplo, de la guerra de Rusia a Ucrania, que aunque está en una etapa moderada, sin embargo, no sabemos cuándo va a terminar o cuándo se va otra vez a retornar a su etapa inicial. Y eso es muy importante porque estamos hablando de dos países que son altamente productoras de combustible, hidrocarburos y también de insumos agrícolas. No hay que olvidar que Rusia es un importante productor de petróleo y también un importantísimo productor de gas natural. Y el presidente de la República se refirió precisamente a el gas natural, que en plena situación de guerra hubo un problema de abastecimiento en todo el mundo, porque los embargos que le hicieron a Rusia, las restricciones que hubo, básicamente eso limitó y produjo una escasez a nivel mundial del gas natural. Nuestra matriz energética en un 75% está conformada por petróleo, gas natural y carbón mineral. Todavía no hemos superado, ¿no?, esa matriz. Y en la medida que esos hidrocarburos que están concentrados en zonas básicamente de conflicto en el mundo, cuando eso se altera, entonces eso implica o que los precios suban porque hay una restricción en la oferta, y eso se traduce precisamente en la República Dominicana en incrementos en los precios. Entonces, inmediatamente, si eso ocurre en un contexto donde hay un proceso preelectoral, ¿qué va a hacer el gobierno? Que va a evitar eso. Entonces, esos son dos elementos. Y fíjate que el precio del petróleo ha venido cediendo, poco a poco, cediendo, pero eso es aparente, ahí no hay razones, vamos a decir, en términos de una oferta y una demanda sin dificultad. Ahí ha habido producto de los embargos que le han hecho a Rusia, una parte importante de la cuota de Rusia se ha salido del mercado y eso ha generado claramente una especie, y también hay que decir lo siguiente, que las economías están creciendo menos, eso ha hecho que la demanda sea menor y se ha generado una especie de un excedente de oferta y los precios han tendido a la baja. Eso no ha beneficiado a nosotros, pero fíjate que el gobierno mantiene todavía congelado. Pero eso es lo que muchas personas se preguntan, ¿por qué mantenerlos congelados si cuando se tomó esa decisión el precio del petróleo andaba por encima de $90? Y hace semanas y semanas está entre 70 y 80 dólares. Lo que dólares. ocurre es, pienso yo, que el gobierno está aprovechando esos ahorros para amortizar deudas. Deudas que la contrajo en periodos donde los precios estaban altos. Entonces, como estaban altos los precios, estaba importando y comprando a precio alto, pero mantuvo fijo el precio al consumidor, entonces el gobierno estaba asumiendo ese subsidio. Entonces, es como que a los importadores tú le digas, bueno, ok, los importadores te compran al precio que está en el mercado. Si el precio que está en el mercado es un precio alto y de repente yo soy el comprador como gobierno, le digo a los importadores o en la refinería, dámelo y yo te voy a pagar la diferencia cuando los precios tiendan a bajar. Y lo que se acumuló fue una deuda.
Y yo lo que creo es que el gobierno muy hábilmente lo que está aprovechando estos tiempos de precios bajos, en vez de transferírselo al consumidor, lo que está es pagando deuda que contrajo precisamente en tiempos de periodo de precios altos. Entonces, esos son los rejuegos. No es la primera vez que eso ocurre, porque nosotros somos un país importadores netos de petróleo. Ha habido situaciones y periodos también cuando el petróleo tuvo precios muy altos y el gobierno hizo ese tipo de rejuego, pero evidentemente que este es un año todavía lleno de incertidumbre. Los mercados están llenos de incertidumbre. No sabemos qué puede ocurrir en cualquier momento. El mundo de hoy, Gregory, vive un proceso de recomposición importantísimo del orden económico mundial, porque ya no es una fuerza hegemónica, son varias fuerzas que están luchando por sus espacios. Rusia, un poder militar extraordinario, China, una potencia emergente, y Estados Unidos, que es aún todavía la potencia hegemónica, pero que pierde espacio, pierde participación en los mercados, pierde participación en el comercio. Y todo eso entonces genera todo un conflicto, ¿no? Y eso nos afecta a nosotros como países, básicamente que, quieras o no, somos un país pequeñito, no pintamos muchas cosas en la globalización. Y entonces cualquier situación que ocurra en esos grandes bloques nos afecta a nosotros. Entonces, eso es lo que está ocurriendo. Y este año es un año claramente donde las expectativas de crecimiento económico de la economía mundial se han rebajado. Y entonces eso nos va a afectar. Porque, ¿cuáles son Las expectativas nuestras de crecimiento, ¿en qué orden andan? Bueno, un 4.5, las oficiales, y a lo mejor eso es en el mejor de los casos. Pero todos sabemos que gran parte de nuestras exportaciones, nuestro comercio, es hacia los Estados Unidos. Se vislumbra que la economía norteamericana crezca menos. Al crecer menos, eso significa que nuestras exportaciones no van a tener el mismo dinamismo que, como dijo el presidente, del año pasado. Entonces van a crecer menos. Las mismas remesas podrían incluso recibir menos remesas este año. El mismo turismo, que hubo una reactivación, se pueda ralentizar un poco. Todo eso está pendiente del entorno internacional. Mientras tanto, ante esa eventualidad que no determinamos Claro, nuestra planificación económica, claro, por esas razones que usted dice, internamente, ¿podría en su momento la esperada durante años y años reforma fiscal, necesaria reforma fiscal, aplicarse y contribuir a que nuestra economía, por ejemplo, para tomar un ejemplo, la parte del endeudamiento pueda verse reducido si tenemos una reforma fiscal que se pueda aplicar? Lo que ocurre es que las reformas hay que hacerlas en tiempos de bonanza. Tú no puedes hacer una reforma fiscal, desde mi punto de vista, en tiempos donde la economía se desacelera. Pero nosotros hemos significa? tenido muchos periodos, disculpe, profesor Siriaco, hemos tenido muchos periodos de gobiernos anteriores que nos han dicho que robusta está nuestra economía, Claro. y se postergó siempre aplicar. Pero no lo hicieron. Es que ese es el problema. Y por eso yo siempre he dicho que nosotros tenemos que aprovechar los tiempos de bonanza para hacer las grandes transformaciones. Hay economistas que piensan al revés, que dicen los tiempos donde estamos muy mal. En crisis. En crisis. El ser humano, lamentablemente, es un error del ser humano. Actuamos así. Cuando estamos bien, entramos en una zona de confort, de burbuja, y no nos damos cuenta que ahí es que tenemos que guardar, ahorrar para nuestros grandes proyectos. Pero lo que hacemos es que malgastamos. Y cuando vienen los tiempos realmente de crisis, entonces no tenemos, como dicen, un duro. Y tenemos que endeudarnos, Entonces esas son las experiencias que debemos. Aquel que obra, aquellos países, por ejemplo, que tratan que en los tiempos de bonanza
ordenan su casa. En los tiempos de bonanza hacen las reformas fuertes. Porque te voy a decir lo siguiente, Gregory. Cuando nosotros estamos bien, significa que tú estás trabajando bien, estás ganando bien. Y alguien te dice, Gregory, haz un esfuerzo porque tú vas a pagar más de impuestos. Tú dices, es cierto, pero te afecta menos, tú lo sientes menos, pero no es lo mismo cuando tú estás en crisis. Cuando estamos en crisis, tú le estás diciendo a la gente, mira, sacrifícate y dame, porque al final una reforma fiscal implica incremento de precios. Entonces, alguien te está quitando el dinero de los bolsillos para que tú se lo transfieras al Estado. Y cuando la gente está en una situación que las empresas venden menos, que la gente lo han sacado de su trabajo, que si en una familia trabajaban 3 y ahora trabajan 1 o 2, es más difícil. Entonces, ¿qué trae como consecuencia eso? Un estallido. Una vez se quiso en el 2020, a finales de 2020 o principios del 2021, en Colombia quiso hacerse una reforma fiscal, pero la gente estaba crispada, la gente estaba confinada, la gente estaba con el problema y no era el momento. Este gobierno... ¿Y qué trajo como consecuencia? Una crisis, sí, un estallido, la gente salió a la calle y eso tuvo que retirarlo. Entonces yo creo que ahora mismo que la economía está en un proceso de desaceleración, eso no significa que sea una crisis, pero estamos creciendo menos. Las empresas este año, las expectativas es que vendan menos. Y entonces, en este momento no se le puede decir a la gente que vamos a hacer una reforma fiscal. ¿Tuvo este gobierno algún momento en que pudo haber implementado la reforma fiscal? Es que yo creo que no, porque estamos hablando de 2020, un proceso de ¿qué? Una situación de un COVID. Ya entonces 2021, un proceso de recuperación y parte incluso del 2022, una recuperación, pero que entra la guerra de Rusia y Ucrania. Y entonces hay un proceso inflacionario que la gente lo que sentía era que todo estaba caro. Entonces tú no puedes hacer una reforma. ¿Tú te imaginas que tú hagas una reforma en ese contexto y de repente tú le digas a la gente, el ITEVI no va a ser un 18, no va a ser un 20, un 25? ¿Qué tú crees que va a ocurrir con el precio del pollo? ¿Qué tú crees que va a ocurrir con el precio del arroz? O con el precio de cualquier otro producto que pague ITEVI. Entonces, por eso es que generalmente los países tienen que establecer sus grandes propósitos y llevarlo a cabo. Y llevarlo a cabo en tiempos realmente donde la gente pueda sacrificarse, vamos a decir. Todos. Pero en tiempos como el que estamos viviendo, yo creo que no es el momento. Hay aspectos que uno mira y dice, bueno, pero solamente en esos renglones, por mejor que nos vaya o por más estables que podamos estar, tenemos una carga muy pesada. Está el aspecto de la deuda externa, la deuda del Estado, está también lo que tiene que ver con el subsidio, los fondos destinados como soporte para el sector eléctrico, que año por año aumentan. 18.000 millones al sector eléctrico el año pasado. Bueno, entonces también hay una situación con el mismo sector eléctrico que las distribuidoras venden a 5, pero no compran a 6 y encima de eso no cobran. Entonces hay cargas pesadas. Ahí está también la parte que es como la reforma fiscal. Ningún gobierno trata de ponerle atención a ver qué hace, y es con las exenciones, los sectores que reciben exenciones. O sea, la evasión se trabaja hasta cierto punto, uno puede mencionar una eficiencia requerida, normal, para trabajar en contra de la evasión. Entonces, ¿qué podemos nosotros pensar como administrados? Conformarnos y nuestra situación económica ya tiene un destino: deuda en crecimiento, déficit fiscal en crecimiento, la capitalización del Banco Central convertirse ya en utopía,
vivir con las exenciones, las evasiones continuarán su curso, el sector informal llegará a un momento que será el 70-75%. Entonces, ese panorama económico y de funcionamiento, de eficiencia del Estado, no es halagüeño mirándolo así desde arriba y en sentido general. Mira, son reformas que están pendientes desde hace años, pendientes. Nosotros estamos generando déficit, por ejemplo, desde el 2008, y esos déficits se traducen en deuda. El tema de la informalidad es un tema estructural que tienen las economías, no solamente en la República Dominicana, sino en todo el resto de América Latina. La de nosotros va creciendo. La de nosotros es un 57%. Está bien, no, pero lo que te quiero decir es, Gregory, que esos son problemas que hay que combatirlos sobre la base de estrategias mancomunadas y además de pactos, porque ningún partido político, ahí entra el contexto de la economía política. La economía al final es economía política, porque la decisión, Gregory, al final es una decisión que tiene repercusiones políticas. Y los políticos, generalmente los partidos políticos miden las reformas, y si esas reformas encuentran que los beneficios políticos son mayores que los costos políticos, la llevan a cabo. Pero si ellos perciben que quien va a recibir los beneficios de esos costos es otro, no lo van a hacer. Entonces, ¿por qué son los acuerdos? ¿Por qué son los pactos? Porque hay los un pactos, pacto, le agrego ahí, ahora que usted habla de Estrategia pacto, Nacional de Desarrollo. y la parte de la adecuación del Código Laboral. Claro, claro, todo eso. Entonces, ¿qué significa eso? Cuando tú lo sientas y tú repartes los costos, ¿verdad? Los acuerdos al final te dicen, no, mira, vamos a hacer esto, entonces ahí se toma en consideración los saltos, los problemas de largo plazo, los problemas estructurales de las economías, se combaten sobre la base de acuerdos, de esos acuerdos que dan un salto importante. Y eso ha pasado con otros países. El Pacto de las Moncloa, por ejemplo, en un momento determinado, se hizo en España. Y en España, algunas veces uno ve en el Parlamento, pero llegan a acuerdo. El PP, un partido conservador, con el PSOE, un partido socialista, ¿verdad? Pero temas a tratar como acuerdo. Entonces, en cuanto a la parte de la economía nuestra, no se vislumbra, no aparenta. Bueno, pero y mucho más no se va a vislumbrar en tiempos de preelectoral. Ya. Entonces, por eso es que hay que, vuelvo y reitero, aprovechar los tiempos de bonanza y sentar y dar un salto. Y, bueno, la reforma fiscal es una reforma fundamental. Fundamental, porque va a permitir, obviamente, la viabilidad de otras reformas estructurales. La ley de seguridad social, aquí se está discutiendo eso, pero son muchos los intereses fuertes. Entonces, ¿quién asume ese costo? O sea, donde el sector financiero en la República Dominicana juega un papel importante allí. Por poner un ejemplo, pero la salud, están los médicos allí, están las ARS allí. Entonces, todo eso implica un arreglo y no es tan fácil. Por eso es que la economía, Gregory, no se puede ver como una ciencia técnica solamente. Bien. La economía hay que verla también en términos de los intereses y al final es cuestión de poder. De poder. Bien. Así es. Muy lógicas, muy elementales las palabras del economista Antonio Siriaco. Vamos a la pausa final. Después de esta breve pausa, venimos ya con los minutos que nos quedan de programa. En breve retornamos. Antonio Siriaco, ¿qué perspectiva o qué desearía usted que suceda en este 2023 para que económicamente nuestro país salga ileso? Porque si lo comparamos con 2022,
está casi comprobado y previamente establecido, ustedes los teóricos economistas, en el mejor sentido de la palabra, de que 2023 nunca será como 2022. Mira, yo pienso que el 2023 el gobierno tiene que concentrarse en políticas públicas internas, porque todo el entorno internacional no lo controla y eso es muy cambiante. Hay un elemento geopolítico muy fuerte. ¿Y cuáles políticas públicas internas? Mira, económicas internas. Yo creo que hay dos elementos importantes que impulsen la demanda interna. El gobierno tiene que aumentar de manera sostenida la inversión pública, el gasto público, pero el gasto de capital. Ya usted tiene no el gasto corriente, sino el de capital, obras, infraestructura, porque eso te aumenta la capacidad productiva de una nación. Eso te mejora la eficiencia de la economía. Eso te establece encadenamiento. Cuando tú haces, por ejemplo, cada vez que el presidente de la República habla de la circunvalación, vamos a terminar eso. O cuando habla de una segunda línea del metro, eso está bien, porque eso mejora servicios públicos. ¿Tiene usted el dato de enero, los gastos de inversión de capital? Rondan alrededor de un 11%. Muy bien, pero ¿qué estaba previsto? No, ahí voy. Es mucho mejor que el año pasado. Y que el 21, supongo, porque fueron similares. Que el 22, porque el año... No, y también 21 fueron... Claro. En ese aspecto. Sí, pero en el 22, que es el más reciente, por ejemplo, los primeros meses, el gobierno lo que estaba invirtiendo era el 5% del gasto. Ahora ha mejorado y está alrededor de creo que un 11%, porque se ha dado cuenta, y tiene que ser así, que tiene que aumentar la inversión pública, porque el gasto del sector privado se va a ver achicado, porque las políticas del Banco Central, básicamente esas políticas monetarias que buscaban contener la inflación, pero encarecieron el crédito, las tasas de interés tan altas. Y tú como emprendedor que iba a buscar una tasa a un banco, un crédito, a una tasa de un 8.75, un 9, ahora está un 19. Sin embargo, esa medida... Los préstamos hipotecarios están un 14% y estaban a un 9%. Esas medidas del Banco Central de aumentar las tasas de referencia evitó que nuestra inflación fuera 4 o 5 puntos más. Ese es vamos a decir, el mal menor de los bancos centrales, no solamente en la República Dominicana, en Estados Unidos las tasas subieron muchísimo. Ahora, ojo con eso, porque como dicen, ni tan cerca que te queme, ni tan lejos que no te alumbre, como dice el adagio español. Tú no puedes apretar demasiado la economía para que tú afectes la inversión privada y como somos privados y la economía no siga creciendo. Muy Entonces, bien, esa es una sugerencia. Es una sugerencia. La otra la es de inversión pública. Y la otra es incrementar el salario mínimo. ¿Por qué? ¿Del sector público? Del sector privado. Vamos con el sector privado, porque tú le estás dando más capacidad a la gente para gastar más. Pero no es a la gente de alto salario, sino a los que están en el primer quintil, porque esos no tienen capacidad de ahorro. Eso, todo el incremento, o lo mucho o lo poco que reciban, ¿qué van a hacer? Que lo van a gastar. ¿Quién va a recibir ese incremento en el consumo? Las empresas. Las mismas empresas que van a aumentar. Claro, y que no vean eso como un costo, sino sencillamente como un dinero que luego va a retornar. Eso dinamiza la economía, Gregory. Le da más capacidad para crecer y le da más capacidad a la economía para alcanzar la meta de crecimiento que el Banco Central y el gobierno se ha trazado de este año de 4.5. Y eso es lo que va a dinamizar más la economía. Eso tú lo controlas. Esas políticas internas tú las controlas. No son externas. No tienen nada que ver con Rusia ni Ucrania. Tú controlas esas políticas. Y a eso es que el gobierno tiene que concentrarse este año. En esas políticas públicas internas que controla y que pueden incluso impulsar el crecimiento de la economía y acercarlo a la meta de crecimiento que se trazó. Entonces, todas esas obras que el presidente habló en el
su discurso, su alocución en la Asamblea Nacional, bueno, ojalá que la lleve a cabo y que la impulse, porque eso también mejora los servicios públicos. Que tú llegues a Barahona y que lo hacía en 3 horas y lo haga en 2 horas ahora, porque tú vas a pasar por la circunvalación de Baní y no entra el pueblo, o tú vas a pasar por la circunvalación de Asua y no entra el pueblo. Eso mejora la productividad de la economía, acorta los tiempos, se gasta menos combustible. O la circunvalación de San Pedro de Macorís, por poner un ejemplo. O que tú amplíes la línea del metro, o que tú lleves la línea del metro a los Alcarrizos. Y eso mejora mucho. Entonces, la inversión pública es la mejor inversión. No estoy hablando de gasto corriente. Inversión pública, hacer inversiones, construcción, infraestructura. Eso verdaderamente es lo que va a mejorar la capacidad productiva de la nación y la eficiencia de la economía y disminuye los costos a los ciudadanos, mejorando los servicios públicos. ¿Y la carga de la deuda pública? Y la deuda pública, evidentemente, que eso es un problema. Incluso cuando tú analizas la ejecución presupuestaria de este año, en los primeros meses, todos los primeros meses, el 30% del gasto público se destina en pago de intereses. Eso es un problema. ¿Que se resuelve con qué? Con una reforma fiscal. Hay que esperar momentos de tranquilidad que no sean electorales ni preelectorales y entrarle precisamente a eso. Eso es una deuda que tiene la República Dominicana, que está plasmada en la Estrategia Nacional de Desarrollo y que se debió haber hecho en el año 2012 y no se hizo. 2012, o sea, tenemos claro, 11 años, 11 años de retraso, así mismo, y no se hizo. Entonces, eso está pendiente. Eso va a mejorar la capacidad incluso del Estado Dominicano, le va a dar más recursos, lo va a dotar de más recursos para hacer políticas públicas de desarrollo y para que invierta más en salud o invierta más en servicios públicos. Pero de lo contrario, sencillamente, la estrategia que el gobierno ha venido haciendo, que son manejo de pasivos, es decir, recomprar deuda, llegar a acuerdos para disminuir pago de intereses, eso es un paliativo, pero no es la solución. Que el presidente lo mencionó, pero no es la solución, evidentemente. Esos son paliativos, eso es como que yo tengo la pelota y yo se la traslado a otro y para que le toque el problema a otro, dentro de 5 o 6 años. Entonces, para la parte de asistencia junto con los sectores, los pactos que usted menciona, es un año preelectoral, y las mesas de trabajo coordinadas por el Centro Económico y Social. Esas mesas de trabajo, yo de cierta manera he estado en algunas por parte de la universidad, tienen que rendir sus informes y en ese momento, en ese informe hay propuestas. Esas propuestas tienen que ejecutarlas en los momentos verdaderamente que estén dadas las condiciones. Desde mi punto de vista, o sea, a lo mejor están dadas ahora, pero yo no soy gobierno. Entonces, si el gobierno va a evaluar si le conviene o no y en qué momento o no, puede ejecutar gran parte de esa propuesta. Ya. Entonces, en sentido general, su mira, su evaluación hacia 2023 con este avance de los 2 primeros meses. Hay un mes febrero, que me imagino no hay información todavía. El 2023 es un año de cuidado. Es un año con un entorno que genera incertidumbre. Es un año donde las autoridades tienen que estar en el día a día, monitorear el entorno internacional, porque es un elemento ninguna economía hoy en día está al margen de lo que ocurre en su entorno. Nosotros tenemos que puede ser una oportunidad, pero también genera mucho riesgo. Nuestra economía está insertada en 3 grandes bloques. Tiene un acuerdo con los Estados Unidos a través del DERCAFTA, la economía más grande del planeta. Tiene un acuerdo con la Unión Europea a través del EPA, que es la zona más rica del mundo, y tiene relaciones diplomáticas y comerciales con China, que es la potencia emergente.
Y todo lo que ocurra a su alrededor va a afectar a la República Dominicana. Afecta el turismo, afecta las zonas francas, afecta las remesas, que son elementos importantísimos que en los últimos años le han dado a la República Dominicana una cantidad de recursos importantes. Muchas familias de bajos ingresos dependen de remesas directamente. Hay una parte de la diáspora dominicana que vive en Estados Unidos y zonas norteamericanas y también vive en Europa. Pero si ocurre cualquier otra situación, de esos 7 millones de turistas que el presidente mencionó ayer, una gran parte viene de Estados Unidos, una gran parte viene de Europa. Y eso evidentemente que también afecta y mediatiza y condiciona la actividad económica. Por lo tanto, siempre es de cuidado ese entorno. Y este es un año donde los pronósticos es que la economía mundial tenga un crecimiento mucho más bajo que el año 2022 y 2021. Bien, bueno, con estas palabras finales, pues damos las gracias al profesor Antonio Siriaco, economista dominicano, como ya dije al inicio, de gran renombre, que nos ha explicado su perspectiva para 2023 desde el punto de vista del análisis económico y ha dado recomendaciones importantes al gobierno, sobre todo en el aspecto de incrementar y cumplir con lo presupuestado en la parte de inversión de capital y también en que el sector privado pues concurra al llamado del presidente y se haga un aumento al salario mínimo. Interesantísima su participación como siempre Gregory, acá en la hora 22. Siempre es un placer estar contigo. Muchas gracias. Para nosotros igual. Señores, mañana nueva vez les esperamos en la hora 22. Hasta entonces.